Listo. Bueno, durante la semana estuve preguntando ahí en Instagram de qué querían que hablara. Hubo muchos temas repetidos, hubo otros que ya he hablado, hubo otros que realmente no me parecieron tan relevantes. Y este fue de los que más se repitieron. Creo que fueron como 4 o 5 veces que estuvieron este, poniéndolo, que era sobre los tipos de zonas. Para empezar, algunas de estas pues ya las conocen de sobra, o sea, ya las han visto en otro lado, esto no es nada nuevo. Sin embargo, sí hay ciertos puntos específicos que vale la pena mencionar y que a lo mejor ustedes no están tomando en cuenta. Todo el mundo aquí, o la gran mayoría de los que están aquí, de los 27 que hay aquí, bueno, 26 descontándome a mí, manejan Smart Money. Em, Sin embargo, de pronto cuando no tenemos, digamos, la información correcta o no tenemos la información completa, eh, pequeños temas como el marcar una zona puede resultar complicado o podemos caer en errores que dificultan la aplicación del sistema como tal. Los que me conocen, a los que les he dado clases, saben que yo soy una persona que le gusta esquematizar todo, o sea, que le gusta poner reglas, que le gusta poner puntos a la gran mayoría de temas. Obviamente hay cosas que no pueden ser así, pero sí la gran mayoría, ¿no? De que si vas a trazar una zona, tienes o debes de tener reglas específicas para hacerlo. De que si vas a marcar un rango, hay reglas específicas para hacerlo. ¿Por qué? Porque esto te impide hasta cierto punto equivocarte, ¿ok? Como estás siguiendo un sistema de reglas, no hay lugar a dudas de que, híjole, ahorita marco esto o marco el otro, lo marco así o lo marco de esta otra forma. Entonces, bueno, en esta captura que ustedes ven aquí, que es un material de estudio, yo desgloso los 4 tipos de zonas que yo utilizo y las reglas de cada una de ellas, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con la primera. Mencionarles también de que están ordenadas digamos, de más pequeña a más grande, ¿sí? Esta es el tipo de zona más pequeña y este es el tipo de zona más grande que yo puedo llegar a utilizar, ¿ok? No son los únicos. Probablemente ustedes vean otros por ahí, vean otros con algunos otros autores, ¿ok? Pero son los que personalmente yo utilizo, entonces por eso yo enseño esto, si yo no puedo enseñar algo que no uso, ¿ok? Entonces, bueno, comenzamos con la mecha. La mecha es algo bien simple, ¿sí? De hecho, la mecha tiene que ver con lo que estaba platicando hace rato de la evidencia que te estaba dejando el precio, de que hacía un intento por hacer un movimiento, pero todo ese esfuerzo se veía absorbido. Entonces, básicamente es eso, porque lo que nos interesa no es marcar una mecha al azar, ¿sí? No es marcar una mecha simplemente porque existe, sino más bien que sea una mecha que refleje justamente eso. Es decir, que sea una mecha más grande que el propio cuerpo, como lo tengo aquí marcado, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso me está diciendo que en algún momento esta vela se vio como esta otra, o similar, una vela alcista grande que estaba continuando con todo este movimiento alcista fuerte que tenía el precio. Pero eh, a pesar de que hizo, digamos, ese esfuerzo, termina siendo rechazado y solamente queda la evidencia de cómo todo ese esfuerzo alcista se elimina y termina siendo bajista. ¿Cuál es esa evidencia? Pues es justamente la mecha. ¿Ok? Es decir, refleja una fuerte intervención entre compradores o vendedores. ¿Sí? Ahora, este tipo de zonas se utiliza en su mayoría, o bueno, yo lo utilizo en su mayoría en temporalidad mayor, high time frame. ¿Por qué? Porque una mecha, por ejemplo, de 1 minuto, una mecha, por ejemplo, de 5 minutos, de 15 minutos, no es tan grande en cuanto a pips, ¿ok? Entonces me resulta a mí más conveniente por sentido común utilizarla más, por ejemplo, en daily, utilizarla más en 4 horas,
En 15 minutos también podría llegar a utilizarla. Ok, pero ya en temporalidades menores como 1 minuto o cuando bajo a 5 segundos o a 15 segundos, que también lo hago, pues no. Ok, ahora el punto más importante de este tipo de zona es el inicio. De hecho, para todos los tipos de zona que ustedes ven aquí, hay puntos importantes, ¿sí? Entonces, aquí es el inicio, es decir, esta parte de aquí, ¿ok? Pero si esa parte ya fue tomada por la siguiente mecha, digamos que el precio subió de esta forma, el segundo punto más importante pasa a ser el 50%, ¿ok? Entonces, si nuestra base ya está tomada, lo siguiente es el 50%, ¿ok? Bien, entonces, pues bueno, con eso terminamos esta, digamos, esta zona. Vamos a pasar a la siguiente. Y la siguiente es una, pues muy conocida por todos, que es el POI, ¿ok? Es la zona que más utilizamos y la más común, como les comento. Se puede utilizar en cualquier time frame mientras el tamaño sea el adecuado. ¿A qué me refiero con el adecuado? De pronto nos encontramos, digamos, un movimiento así, y el POI es una vela pequeñita, pequeñita que está hasta acá arriba, y de pronto nos da una zona pequeñita, pequeñita. Entonces, en estos casos, como la zona es muy pequeña, el precio, aunque suba, quizás no alcance a llegar hasta allá arriba y termine cayendo. Y lo que sucede allí es que llega a algún otro tipo de zona más grande, como puede ser el order block o puede ser el conjunto de velas. Por eso tengo 4 tipos. Yo elijo qué zona usar en base a el tamaño, ¿sí? Si yo veo que una zona es muy pequeña, por ejemplo el POI, me voy a ir al siguiente, que es el order block. Si el order block es muy pequeño, me voy al siguiente, que es el conjunto de velas, ¿ok? Por eso están ordenadas de esta forma. Bien, entonces, el punto más importante es el extremo del imbalance, es decir, esta parte de aquí, ¿ok? Ahora, si esto fuera un pollo alcista, digamos esta parte, bueno, esta zona, el punto más importante sería esto de aquí, donde inicia el imbalance. Esto es un imbalance. Yo entiendo y creo que lo del imbalance es algo bien básico que la mayoría debería conocer, y si no lo conocen, pues hay de verdad muchísima información sobre eso, ¿ok? Entonces, bueno. Otro punto importante y a considerar es de que el POI debe ser el último imbalance, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo tengo un movimiento bajista, es decir, yo intento marcar un POI bajista, yo tengo varios imbalances, no solo voy a tener uno. Puedo tener uno aquí, puedo tener otro acá, puedo tener otro acá. Y muchos cometen el error y justamente ahí es donde les digo que de pronto sentimos que ya conocemos algo, pero todavía tenemos pequeños errores. Este es uno de ellos. Muchos cometen el error de que marcan cada vela que tiene imbalance. Entonces terminan haciendo esto, terminan sacándose 3 zonas. No es correcto eso. El POI es el último, es decir, el de hasta arriba, porque arriba de él ya no hay más imbalances por rellenar. Si tú te das cuenta, arriba de esta zona todavía está este, arriba de esta zona todavía está este, arriba de este ya no hay nada. Entonces, ese es el POI, ¿ok? El último imbalance. Bien, ahora, ¿qué pasa si el POI se toca y el precio cae? Probablemente igual sea una pregunta que tienen ustedes. ¿Sigue válida la zona? ¿Puedo yo, por ejemplo, agarrar el 50%? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la eficiencia del POI se debe al imbalance, ¿sí? Entonces, como el imbalance ya está rellenado, si el precio vuelve, este 50% no funciona por arte de magia. Esto funciona por esto, pero esto no tiene los elementos para funcionar. Entonces, obviamente alguna que otra vez sí termina haciendo esto, ¿verdad? Pero la mayoría de veces, si esto se regresa, se va hacia arriba,
¿sí? Entonces aquí no aplica la de que yo agarro el 50% y listo. No, si el imbalance ya se rellenó, olvídate de esa zona porque ya no existe. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es la segunda zona. Vámonos con la tercera, igual otra vieja conocida, que es el order block. Esta sí es más, digamos, tiene mucho más tiempo porque es desde ICT y esto ya es cuando se empezó a popularizar lo del Smart Money. Y bueno, es una zona de órdenes pendientes en el mercado. De hecho, por ejemplo, ICT se avienta una clase como de 1 hora explicando un order block porque nos cuenta muchas cosas que sobre las órdenes pendientes del mercado, sobre los bancos centrales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cosas que yo no voy a tocar porque eso no afecta, no beneficia ni afecta tu entendimiento o tu utilización de la zona. O sea, yo me centro en lo que realmente te sirve, ¿no? Entonces, bueno, un order block alcista es la última vela bajista antes del impulso alcista. Me explico. Tenemos un movimiento bajista. Luego el precio se va hacia arriba. La última vela bajista va a estar más o menos en este nivel. ¿Ok? La última vela bajista antes de que el precio se vaya hacia arriba. Esto es mi order block. Luego, un order block bajista va a ser la última vela alcista antes del movimiento bajista. Es decir, más o menos en este nivel. ¿Ok? Eso es un order block. ¿Cómo se traza? ¿Cuál es la forma correcta de trazarlo? Y aquí también es una zona bien conocida, pero que de pronto andamos marcando mal. No recuerdo, les soy sincero, no recuerdo cómo es la teoría exacta del autor propio de la zona, que es ICT. No recuerdo si él dice que es de mecha a mecha o de base a mecha, pero como yo lo utilizo es de base a mecha, ¿sí? Es decir, de inicio de cuerpo, en este caso, a mecha superior. Ahora, si esto fuera alcista, sería de cuerpo a mecha inferior. Esa es la forma en que yo lo utilizo y en la forma en la cual a mí me funciona, ¿sí? Entonces, por eso yo les hablo de esto, ¿no? Y ya si ustedes lo quieren utilizar de otra forma, pues ya es su rollo de cada quien. Yo les enseño lo que a mí me sirve, ¿no? Y a mí me sirve así. De la base o inicio del cuerpo a mecha superior e inicio del cuerpo a mecha inferior en el caso de el alcista. El punto más importante del order block es el open de la vela, ¿sí? Siempre va a ser el open de la vela. Ahora, aquí también está, digamos, la pregunta. Bueno, podrían ser dos preguntas. Una, ¿el order block necesita de imbalance? No. El order block no depende directamente de un imbalance como si lo depende el POI. El order block simplemente existe y listo, no depende de nada. Y la otra pregunta podría ser, si la base ya está mitigada, ¿puedo considerar el 50%? Mi respuesta es, depende. ¿De qué? Normalmente los 50% la gente los utiliza, pero a veces no sabemos por qué lo utilizamos. O sea, yo me he encontrado con gente que luego ponen una entrada y la ponen al 50%, el precio llega y se va. Y dicen, no, pero es que ¿por qué la puse al 50%? O dicen, no, es que el precio no llegó a mi entrada porque la puse al 50%. Y yo les pregunto, ¿pero por qué lo pusiste allí? Y me dicen, no, pues es que el 50% funciona mejor o me da un stop loss más pequeño, bla, bla, bla. Y la cuestión es de que un 50% no funciona por arte de magia, no funciona porque sea, por el simple hecho de ser la mitad, sino que el 50% funciona porque si tú te cambias de temporalidad, por ejemplo, si este gráfico es de 4 horas y yo me voy, por ejemplo, a M15, ese 50%
curiosamente te da casi exactamente con otra zona, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí rapidito. Digamos que esto es un order block completo de 4 horas. Y aquí está mi 50%. O sea, básicamente este dibujo. Ese 50% va a funcionar no porque sea el 50%, sino más bien porque en temporalidad menor existe una zona cerca de ese nivel. Si no existe una zona cerca de ese nivel, ese 50% para mí no es igual de válido. Entonces, yo lo utilizaría cuando ese 50 tenga confluencia con otra zona de temporalidad menor. ¿Ok? Y listo. Eso sería este tipo de zona. Bueno, ya para terminar, igual de pronto hay mucho, digamos, controversia o errores en cuándo considerar un order block mitigado, cuando todavía está vigente. Para mí es lo siguiente, vamos a hacer un dibujo aquí. Algunas personas, por ejemplo, dirían de que si la vela esta regresa, allí ya se mitigó. Dicen, no, pues es que ese order block ya está mitigado porque aquí el precio salió, regresó y se cayó. Yo no lo veo así. Más bien, lo que yo considero es, si después de crearse una vela completamente afuera de la zona, el precio regresa, entonces está mitigado. ¿A qué me refiero? A que el precio cree una vela completa, es decir, cuerpo y mecha, como es esta de aquí, completamente fuera de tu cuadro de orden. Si después de eso el precio todavía vuelve allí, entonces ya está mitigado. Pero si el precio se la está pasando haciendo esto, a ver, déjenme les hago el dibujo. A ver, ponemos color y le ponemos otra mecha. Por ejemplo, este escenario, aunque el precio aquí ya, digamos, avanzó lejos del order block y tiene esto de aquí, yo no lo considero mitigado porque realmente no se ha creado una vela completamente fuera del order block. Es decir, esta vela sigue dentro, esta otra vela sigue dentro. ¿Cuándo se va a crear una vela? Fuera. Pues cuando la mecha, las dos mechas y el cuerpo estén afuera. Entonces sí, si el precio regresa, mitigado. Y listo. Esa es mi forma de entenderlo y cómo me ha estado funcionando. ¿Ok? Y bueno, terminamos con la tercera de estas 4 zonas. Y por último tenemos la más grande. Por obvias razones, este tipo de zona la utilizo más en temporalidades menores, en segundos, en minutos, ¿ok? Bueno, dice es la zona más grande de todas, debido a eso se utiliza más en lower time frame. Es un conjunto de order blocks consecutivos, ¿ok? Conjunto se refiere a grupo. Es un grupo de velas hacia una misma dirección. El punto más importante de esta zona es el 50% de la misma, ¿ok? Ahora, normalmente ese 50% tiene confluencia con algún otro tipo de zona de las 3 anteriores. ¿Qué es una confluencia? Pues que esté cerca de algún otro tipo de zona. Vamos a enfocarnos en este ejemplo en específico. Ya tengo obviamente el conjunto de velas trazado, pero aquí tengo un POI en esa línea, ¿sí? Bueno, el POI completo sería esta vela, porque allí tiene un imbalance, este es el imbalance. Ahora, ¿qué más tengo allí? Tengo un order block, la última vela alcista antes del impulso bajista. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas 3 líneas están juntas, están cerca. A eso se le llama confluencia. Entonces, esto pues tiene, digamos, mayor atracción para el precio. Vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que yo tengo estos 3, pero allá arriba tengo a lo mejor una mecha, ¿sí? Que es un cuarto tipo de zona.
¿Dónde yo voy a poner la entrada o dónde yo voy a esperar reacción? ¿Dónde es más probable que se dé? Aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay un grupo de zonas y aquí solamente hay una. Entonces, sería un error colocar mi entrada en este nivel, mi stop loss aquí, porque fácilmente el precio puede venir, llegar cerca de mi entrada, pero caer, porque esto es más fuerte. Entonces yo voy a preferir mi entrada acá, mi stop loss acá, y listo. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve este conjunto de velas. Un punto importante a considerar es de que deben ser literalmente velas en secuencia, en una secuencia. No debe haber aquí en medio una vela bajista, por ejemplo, que interrumpa la secuencia de velas. ¿Ok? Si aquí existe una vela bajista, realmente el conjunto de velas no son estos cuatro o estas tres, sino de aquí a acá, porque en medio de estas dos, pues no hay nada. ¿Ok? Entonces, esos son puntos importantes a considerar. Bien, entonces, con esto terminaríamos lo que es el tema, pero ahora lo vamos a ver en el gráfico, porque pues obviamente no es lo mismo verlo en dibujitos que verlo en el gráfico. Para ello no me voy a liar tanto, no me voy a complicar tanto, simplemente voy a utilizar los análisis que hicimos hace un momento y les voy a explicar qué tipos de zona estoy marcando. Vamos a ver, por ejemplo, esto de la libra, ¿no? Vamos a ver zona por zona. Bueno, voy a empezar en 4 horas porque las de daily ya las tengo refinadas. Ok, entonces comenzamos con esta de aquí abajo. Esta de aquí abajo es un POI. ¿Por qué es un POI? Porque aquí hay un imbalance. Esto grande es un imbalance. Pero no solo es un POI, sino que también es un order block. ¿Ok? ¿Por qué es un order block? Porque es la última vela bajista antes de esta subida, como lo explicaba en la teoría. Entonces allí yo entiendo que tengo una confluencia de POI más order block. Luego nos vamos aquí. En este caso también estoy trazando un POI. ¿Por qué? Porque esto es el último imbalance. Sería un error, y aquí hago el ejemplo del error que les comentaba del POI. Sería un error que yo considerara este nivel. ¿Por qué? Porque debajo de esto todavía hay imbalances, que es este de aquí, justamente. Entonces, este POI, bueno, para mí no es POI, ¿vale? ¿Vale? Bien, luego tenemos esta zona de aquí, esta oferta. ¿Qué tipo de zona es? Es una mecha. ¿Por qué es una mecha? O bueno, ¿por qué la consideraría? Porque aquí lo que me está contando el precio es, en un momento determinado, esto era una gran vela alcista. Es decir, el precio llevaba fuerza alcista, iba en serio hacia arriba, pero no se lo permitieron. Hubo un esfuerzo por subir, terminan siendo rechazados y se caen. Esa mecha es la evidencia de ese rechazo. ¿Ok? Entonces, por eso lo considero, además de que tomo liquidez de estos máximos de aquí. ¿Ok? Bien, ¿cómo la estoy marcando? La estoy marcando de la base a la mecha, bueno, al término de la mecha. Si esto, digamos, la siguiente vela hubiera subido de esta forma, tomando la base, lo que yo debería marcar es únicamente el 50% hacia arriba. ¿Ok? Entonces ya llevamos ejemplo de order block, de POI otra vez, de mecha. Luego, aquí arriba, ¿qué es lo que yo estoy marcando aquí arriba? Voy a acercar, por si no se alcanza a ver bien. ¿Qué es lo que yo estoy marcando aquí? Estoy marcando un order block. Última vela alcista antes del impulso bajista. La regla principal. Luego, ¿cómo se marca? De base a mecha superior. ¿Sí? Luego,
¿No estaba mitigado? No. ¿Cuándo es el momento en que el precio crea una vela completamente fuera? Aquí. Esa vela quedó completamente fuera. Si esta siguiente hubiera regresado de esta forma, déjenme borrar ahí mi círculo. Si hubiera regresado de esta forma, aquí estaría la mitigación. Porque el precio, después de crear una vela completamente fuera, regresó. No lo hizo, entonces el order block seguía vigente. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver si en 15 minutos encontramos otra. El conjunto de velas sí no lo suelo trazar mucho. De hecho, aquí voy a hacer un ejemplo del conjunto de velas. En este caso, que estoy trazando un order block de cuerpo a mecha inferior. Aquí que estoy trazando otro order block de cuerpo a mecha inferior. ¿Ok? Em, por ejemplo, aquí si yo buscara trazar el conjunto de velas, agarraría todas estas y como se pueden dar cuenta, me sale una zona más grande. Ahora, yo no necesito esta zona más grande. Si yo trazo el order block, me queda bien. Ah, pero si trazo el POI, que es esta velita chiquitita, me queda una zona pequeña, ¿sí? Entonces, ahí es donde influye tener juicio para decir, a ver, esto está muy grande, esto está muy pequeño. Esto es muy pequeño. Y ni hablar de la mecha. Está todavía más pequeña. Si la mecha es muy pequeña, me voy a la siguiente, al siguiente tipo de zona. ¿Cuál es el siguiente? El POI. Luego, el POI todavía es muy pequeño. Me voy al siguiente. ¿Cuál es? El order block. Ahora, el order block ya está bien de tamaño. Entonces, ya no tengo necesidad de irme a la cuarta, que es el conjunto de velas. Es así como yo decido qué tipo de zona trazar. ¿Ok? Entonces, pues, eso sería la cuestión del día de hoy. Ese sería el tema del día de hoy. Eh, quizás básico para algunos de ustedes, quizás avanzado para algunos otros, pero pues bueno, espero les ayude. Dice que no le quedó claro que es un imbalance. Bueno, vamos a explicarlo rapidito. Como les digo, ya hay mucho de eso. Un imbalance básicamente es cuando hay un espacio entre una mecha y otra. Es decir, hay un cuerpo vacío. Eso es un imbalance. Por ejemplo, aquí hay otro imbalance. O bueno, hubo de esta mecha a esta mecha. Cuerpo vacío, imbalance. Si te das cuenta, normalmente todas las mechas se van cruzando, unas con otras, ¿sí? Rellenando todo ese espacio de cuerpo. Pero en algunas ocasiones, una mecha no alcanza a cruzar con la otra, deja un cuerpo vacío y eso es un imbalance que después termina siendo rellenado, como es en este caso. Se queda el cuerpo vacío, el precio sigue avanzando y después lo rellena. De hecho, incluso hay indicadores para eso, para marcar los imbalances. Yo no los uso, tampoco los recomiendo, pero puede funcionarle cuando vas comenzando. A ver si encuentro uno por aquí. A ver este. Pues este está un poquito feo, pero pues igual, y te sirve. Ya por ahí en la comunidad puedes preguntar de alguno que recomienden. Incluso, por ejemplo, si conocen a alguno de ustedes, pues escríbanlo porque este no me agrada tanto. Pero bueno, básicamente te está marcando las velas que tienen imbalance. Mira. Aquí hay un imbalance, aquí hay otro imbalance, aquí hay otro y así. ¿Vale? Sí, les mando la imagen. Gracias, Daniel. En una mecha de oferta, ¿la vela tiene que ser también bajista o no importa? No, no importa. Lo que importa es que la mecha sea más grande que el cuerpo. O cuanto menos que la mecha sea grande. Hay uno que se llama Fair Value Gap. Ok. Vale, perfecto. Gracias por sus comentarios. Bueno, termino la grabación.